Hola hermanos, en este momento traigo a ustedes un estudio bíblico para este momento. Y creo que la mejor cosa que yo puedo compartir con ustedes es la palabra de Dios. Inicialmente el Señor ha puesto en mi corazón compartir con ustedes el verso 7 del libro de Nahum. Este verso dice así, en el capítulo 1 y verso 7 del libro de Nahum. El Señor es bueno, una fortaleza en el día de angustia, y conoce los que en Él confían. Yo no sé lo que usted está pasando en el día de hoy, pero creo que este verso es la respuesta de Dios para usted. Deseo repetirlo. El Señor es bueno, o Jehová es bueno, una fortaleza en el día de angustia, y conoce los que en Él confían. Entonces, con esta promesa de Dios, vamos a empezar el estudio bíblico de esta noche. Invito a todos ustedes para abrir su Biblia en Romanos capítulo 12 y los versos 1 y 2. Y deseo poner un tema con este estudio. Sería teoría y práctica de la vida cristiana. Teoría y práctica de la vida cristiana. Entonces vamos a leer los versos que dice así. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, entonces, hablando de teoría, nosotros cuando leemos, especialmente el Sermón del Monte, en los capítulos 5 al 7 del Evangelio de San Mateo, y si ustedes desean pueden verificarlo. El Señor nos da todo el contenido de la teoría del reino de Dios. Y entonces, cuando ustedes leen los capítulos 5 al 7 del Evangelio de Mateo, usted está lidiando con toda la teoría del reino de Dios, cómo es necesario, lo que sea necesario para entrar en el reino de Dios. Y cuando llegamos en el capítulo 6 y verso 33, leemos esto: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Entonces, de aquí en adelante del capítulo 7, Jesús empieza a enseñar a los discípulos en la práctica todo que Él mismo había determinado y puesto como la teoría completa del reino de los cielos. Y ahora nos manda buscar
primeramente el reino de Dios y su justicia, el contenido del reino de Dios. El reino de Dios expresa por justicia. Y si hacemos esto, todo lo demás será añadido. Y hasta mismo la comprensión del reino de Dios. Yo creo que los cristianos en el día de hoy, nosotros necesitamos volver un paso hacia atrás para abrazar exactamente todo lo que el Señor Jesús nos ha enseñado. Y queremos poner esto en la práctica de vida. Ahí es donde nosotros estamos fallando. La práctica de vida. Practicar lo que Jesucristo ha enseñado. Practicar el cristianismo. Hermanos, esto nos lleva a ser parecidos con Jesús cuando empezamos a practicar el cristianismo. Lo que Jesucristo ha enseñado. Entonces, estos dos versos que hemos leído está diciendo, Pablo está conclamando a los cristianos de Roma diciendo, así que, hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, nuestro culto racional es el culto de la razón. Entonces, nosotros tenemos que, de alguna manera, usar nuestra razón para prestar a Dios un culto ideal. Yo he enseñado en la iglesia, por ejemplo, que cuando oramos, debemos primeramente alabar a Dios en palabras, para que después podamos entrar en otros aspectos de la oración, que sea petición o lo que sea. El Señor Jesucristo nos enseñó, cuando oramos, debemos primeramente decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y tu voluntad sea hecha en nosotros. Entonces, después que usted trata con lo que es importante en la oración, la glorificación del Padre es súper importante. Pedir que su nombre sea santificado. Oh sí, Dios desea ser santificado en nuestro vivir, en lo que hacemos. Y después pedir que el reino de Dios sea establecido. Entonces, si el reino de Dios está establecido, la voluntad de Dios está hecha en nosotros de la misma manera que ya está hecha en los cielos. Oh, hermanos, aquí estamos realmente caminando como Dios desea que hagamos. La voluntad de Dios sea hecha en mi vida, en su vida, en nuestras vidas. Ahora Pablo aquí, claro, poniendo esto en marcha, en orden, Pablo está diciendo, ruego a ustedes, hermanos míos amados,
que presentéis vuestros cuerpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é vuestro culto racional. Então, o cristiano necessita prestar a Deus um culto sabendo o que está haciendo. Não chegando assim de qualquer maneira em la presença de Deus. Não, você deve saber exatamente o que está haciendo. Estamos em la presença de Deus, el Todo-Poderoso. Eu he ensinado em la igreja que quando venimos al templo, venimos com um propósito de apresentar-nos a Deus. Pero muitas vezes não levamos isso em consideração. Venimos ao templo sem pensar nisto. Não, venimos para apresentar-nos a Deus. Los hijos de Deus vêm ao templo para hacer uma apresentação a Deus. E se vamos apresentar-nos a Deus, necessitamos venir com uma consciência de adoração. Pablo está dizendo aqui que vamos apresentar um sacrifício vivo. No Antigo Testamento, quando a vítima era apresentada em sacrifício, ela tinha que morir. Tinha que morir delante do altar. E nós, Deus não pide a nós para morir degollado como a vítima tinha que passar por este processo. Pero nós apresentamos um culto ou um sacrifício vivo, nós permanecemos vivos para a alabança da glória de nosso Deus. O Senhor não deseja matar a nós, pero deseja que podamos apresentar um sacrifício vivo. Um sacrifício vivo é maravilhoso, porque vamos sair de aí para servir ao Senhor. Vamos levar o olor de Cristo por donde quiera que vayamos. Agora, Pablo sigue aqui dizendo: e não os conformeis a este siglo. Hermanos, nós estamos muito conformados com este siglo. Em vez de nós causar uma transformação no mundo, o mundo está causando uma transformação ou uma conformação em nós. Hoje, os cristianos estamos muito conformados com o mundo. Por exemplo, e não é uma crítica, hemos abandonado muito as alabanzas que realmente tienen una teología correcta, como los himnos del himnario, que tienen una teología correcta. Y yo a veces escucho algunos de estos coritos, de estas alabanzas nuevas que se presentan, que realmente no hay una glorificación del nombre de Dios, una glorificación del Espíritu Santo y una glorificación de Jesucristo. Hermanos, hay coritos que yo les digo la verdad. Hay una buena música a veces, pero falla completamente en su contenido. Hay algunos que yo no puedo cantar porque no está correcta
la teología, no aparece la persona de Dios como debemos hacerlo. No aparece la persona del Espíritu Santo como debemos glorificarlo. Y no aparece Jesucristo como nuestro Salvador. Entonces, hemos sido conformados. Conformar, hermanos, es tomar la forma del mundo. Por ejemplo, el agua se conforma al recipiente en donde está. En donde quiera que usted ponga el agua se conforma a su contenido. Nosotros los cristianos no podemos ser así. Nosotros tenemos una convicción, nosotros tenemos una fe y nosotros glorificamos a Dios en esta parte. No podemos nos conformar con el siglo, o sea, con el mundo. Por ejemplo, hemos conformado con el mundo en la ropa, la manera de vestir. Hay tantas personas que vienen para la iglesia que parece que va para una otra actividad. No, ponga su ropa decentemente para venir a la iglesia. Ponga su ropa decentemente para subir al púlpito para cantar. Ponga su ropa adecuada, como está diciendo la Biblia, de tal manera que no aparezca sus intimidades. Oh, es un poco duro hablar de esto en el día de hoy, pero es la verdad. Necesitamos hacerlo. Ahora, queridos, debemos comportar en el púlpito, en el culto que estamos ofreciendo a Dios de una manera santa y agradable al Señor. Entonces, Pablo está diciendo, y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Yo diría a ustedes que como cristianos, nosotros necesitamos, a través de la palabra de Dios, aceptar la renovación que el Espíritu Santo de Dios desea hacer en nosotros. El Espíritu Santo renueva a nosotros, renueva nuestra mente para un nuevo entendimiento de la palabra de Dios. Y si somos renovados, vamos a saber que hay una voluntad de Dios en 3 niveles. La primera es la voluntad buena de Dios. Necesitamos conocer esto. La voluntad buena de Dios es Jesucristo. Jesucristo, cuando nació en Belén, los ángeles vinieron diciendo sobre esta buena voluntad para los hombres. Pero, entonces cuando recibimos a Cristo, estamos entrando en la buena voluntad de Dios. Pero hay un paso más. Entramos de ahí en la voluntad agradable de Dios. ¡Ah, qué tremendo! Estar con una vida que sea agradable al Señor. Y cuando estamos en esto, hermanos, la vida cristiana es algo extraordinario.
porque estamos gozosos, estamos produzindo o fruto do Espírito Santo de Deus em cada uma de nossas ações. Pero de aí, hermanos, passamos ao terceiro nível da vontade de Deus, que é a vontade perfeita. Então, vamos a repetir isto. A vontade buena de Deus. Isso é para nós a salvação. A vontade agradável de Deus é quando hemos recebido a Cristo como nosso Salvador. E agora, hermanos, a vontade perfeita de Deus. Usted e eu podemos experimentar isto. E a palavra de Deus, em Mateus capítulo 5, e verso 8, está dizendo: Bem-aventurados los pacificadores, porque eles serão chamados hijos de Deus. Quando experimentamos a vontade perfeita de Deus, empezamos a ser em nosso vivir lo mismo que Deus está haciendo. Então, neste momento, les invito para orar. Vamos orar. Hoy ustedes van a estar orando por la iglesia, orando por sus familias, orando por los enfermos. Vamos a tener un tiempo de oración en la presencia de nuestro Dios. Empiezo con ustedes orando. Padre nuestro que estás en los cielos, te pido, Señor, bendecir a los hermanos que están conectados con esta cápsula o con este estudio bíblico en este momento. Y también, Señor, te pido hasta mismo por aquellos que no son parte de nuestra iglesia, pero escuchan este estudio bíblico. Oh Señor, te pido que tu Espíritu Santo trabaje con ellos para santificar sus vidas para la vida eterna. Te agradezco por Jesucristo, tu Hijo, nuestro eterno Salvador. Y también, Señor, por habernos amado de tal modo que vino a dar su vida en sacrificio por nosotros. Señor, bendice a tu pueblo. Oramos en el dulce y precioso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, a quien adoramos. A Dios sea la gloria. Y también deseo en este momento dar a ustedes el teléfono de la iglesia, que es 482, o mejor, 407-482-9000. Si usted desea llamar, dejar un mensaje, podemos orar por usted también. Que el Señor le bendiga. Amén.